por la renuncia del defensor del pueblo, tampoco me encoleriza, digamos. Más bien me da temor, mucho temor por mí y por el país. Porque lo que abandona, el abandono de un espacio de opinión, no digamos de poder, porque la Defensoría no tiene poder, sino simplemente opinión, poder de opinión. Es un hombre que es un defensor del Estado Social de Derecho. Y eso deberíamos catalogarlo así, es uno de los defensores del Estado Social de Derecho que quedan dentro del actual Estado y que se va. Un concepto como el del Estado Social de Derecho, un proyecto, un sueño escrito en la Constitución del 91 que hoy es atacado desde diversos frentes, desde los grupos al margen de la ley, que a diferencia de la que me antecedió en la palabra, no son solamente uno, no solamente la guerrilla, es guerrilla, paramilitares, narcotraficantes, atacando todos a una el Estado Social de Derecho. Ataques que se hacen desde el interior del Congreso, ataques que se hacen desde el gobierno nacional. Tenemos un ministro del Interior que públicamente en revista académica dijo que el concepto del Estado Social de Derecho era una imbecilidad jurídica. ¿Cómo no sentir temor de que uno de los defensores del Estado Social de Derecho abandone el país? Como muchos otros en diversas circunstancias. Siento temor. Una persona como usted, doctor Cifuentes, debió, como le pasa a esos médicos que salen de su academia de estudiar medicina y de pronto encuentran el hospital de guerra en que se han convertido los hospitales públicos de Colombia, con la situación real del país debió cambiar visiones, posiciones, muy seguramente. Eso le pasa a todos los seres humanos. Usted pudo contemplar desde la Defensoría del Pueblo el panorama general del país en el sentido quizás de su peor problema de hoy, la catástrofe humanitaria que vive Colombia. Catástrofe que se vive en un 95-96% en la población pobre de Colombia, de los humildes, los que por nadie o en representación de ellos casi nadie habla. No se pueden expresar ellos mismos y solamente se pueden expresar a través de espacios como la Defensoría del Pueblo. Catástrofe humanitaria cada vez más grave, que es la que está viviendo Colombia, en sus desplazados, en sus muertos, en sus detenciones arbitrarias, en sus desaparecidos, en sus secuestrados, en sus jóvenes, que en todos los frentes de batalla mueren por granel, y que se trabaja como simples estadísticas de muerte y olvidando completamente lo que representa cada proyecto de vida que desaparece en el ejército, en la guerrilla, en los paramilitares y sobre todo en la población civil de Colombia, es la que más muere en este conflicto. Llegar incluso a situaciones políticas como las que se avecinan en el mes de octubre, poblaciones enteras que no pueden elegir porque por vía del terror se quedaron sin candidatos. Poblaciones enteras, casi el 7% de la población colombiana, que no tienen que escoger, porque solo se presentó un candidato a las gobernaciones. Eso solo se veía en la época del estalinismo, desde el lado de la izquierda o desde el lado del fascismo en el lado de la derecha. ¿Cómo es posible que hoy el 7% de la población colombiana haya llegado a estar bajo la posibilidad de elegir candidatos que no son varios ni plurales, sino uno solo, candidatos únicos? Esa es apenas la punta del iceberg de la catástrofe humanitaria y política que estamos viviendo y que, como señor presidente, no me voy a alargar, en la próxima semana está citado un debate sobre justicia e impunidad en Colombia, que entre otras cosas me hubiera gustado tener la presencia del defensor del pueblo actual, para profundizar con números y cifras lo que en el último año ha significado la violación de derechos humanos en varias regiones del país. Pues vamos a dejar un poco el análisis sobre lo que representa la catástrofe humanitaria, no sin antes pensar que cada vez más tiene un minuto más para que concluya. No, termino. Cada vez más
casi que se coloca sobre la mesa, sobre el tintero de la sociedad colombiana, la necesidad de hacer una resistencia civil contra la iniquidad, contra el terror, contra el autoritarismo. Resistencia civil que hay que ver cómo se expresa en todos los rincones de este país, a ver si desde abajo podemos solucionar las cosas que desde arriba han permitido conducir a la sociedad colombiana como ninguna otra sociedad del planeta, incluida la de Irak, a una catástrofe humanitaria de tal magnitud como la que está padeciendo sobre todo los sectores más humildes de esta población. Gracias, presidente. Tiene la palabra el doctor Luis Antonio Serrano. Gracias, presidente. Bueno, la ministra de nuevo ha dicho hoy dos falsedades. De nuevo, ha dicho, el balance del año pasado mostraron ingresos operacionales por 2 billones de pesos y gastos y costos operacionales por 2,5 billones, luego hay una pérdida de 500.000 millones y se debe fundamentalmente a los costos laborales. Mentiras. Este balance del año 2002, firmado por su amigo el señor Palacio, presidente de Telecom, dice efectivamente que hubo una pérdida de 500.000, pero los costos laborales son 100.000 millones de pesos. ¿De dónde saca que son los culpables de la pérdida de 500.000 millones de pesos del año pasado operacionales de Telecom? Son mentiras. Y después insiste, la mitad de los ingresos operacionales se dedica al costo laboral. Si las ventas fueron 2 billones, la mitad es 1 y los costos laborales son 100.000. ¿Cuáles son las matemáticas que usa esta ministra para decir que eso es la mitad de 2 billones de pesos? ¡Mentiras! Entonces pongamos las cosas en su orden y deben de engañar a este país, hombre. No son los costos laborales los culpables ni de la pérdida operacional del año pasado, ni son la mitad de las ventas de Telecom. Son apenas el 10, el 18%. Expliquemos qué es lo que le pasó a Telecom y por qué sus pérdidas el año pasado aquí están descritas. Por 2 razones. Y pongamos las cuentas como son. Primero, porque el pago de pensiones lo colocan como gastos operacionales, en contravía de la ley aprobada por el Congreso de la República, que creó un patrimonio autónomo bajo manejo de fideicomiso por 1 billón de pesos. Hace 2 años aprobó este Congreso eso. Luego, el pago de pensiones no puede estar en los gastos operacionales. Luego, la pérdida operacional no es tan alta. Lo que pasa es que hicieron un maquillaje contable para aparentar una pérdida más grande de la que es, con la intención de acabar con Telecom. Y segundo, ministra, porque usted y el presidente Uribe les da miedo cobrar las deudas de Telecom año tras año. La deuda de Telecom suma 1 billón de pesos. No le pagan a Telecom 1 billón de pesos en stock. Y aumenta cada año esa deuda en 250.000 millones de pesos. Ese sí es el responsable de la pérdida operacional. Pero ¿quién es el deudor? ¿Los colombianos a través de sus facturas? No. ¿Los trabajadores a los cuales les prestaron para comprar un carro? No. Se llama WorldCom MCI, Estados Unidos. Se llama AT&T, son los corresponsales de Telecom a nivel internacional y a nivel nacional, que tienen una deuda con Telecom por 1 billón de pesos y que cada año aumenta en 250.000, debido a que WorldCom MCI y AT&T de los Estados Unidos están en quiebra en los Estados Unidos por haber vulnerado la ley norteamericana de pureza y transparencia de sus contabilidades. Y al presidente Uribe le da miedo cobrar la deuda. Los ve muy poderosos para cobrar la deuda, y ese sí es el verdadero responsable de la pérdida operacional del año pasado. Diga la verdad, ministra. A usted le da miedo cobrarle a WorldCom la deuda que tiene con Telecom. Y es 3 veces superior a todo el costo laboral de Telecom en un solo año. A engañar ciudadanos diciendo que esos burócratas que se comen a Telecom, eso es un engaño. Veamos un caso específico, porque yo sí creo que son los contratos joint venture los que se tiraron a Telecom.
Pero eso tiene unos responsables, que no son los servidores públicos de Telecom, son los burócratas que hoy caminan por los pasillos de la Contraloría. Se llama el señor Blackburn, se llama el señor Molano y se llama la señora Clara Elsa Villalba. Caminan en la Contraloría porque el señor Blackburn fue el jefe de campaña para ser elegido el Contralor actual. Y el Contralor actual estuvo en una junta directiva de Telecom cuando se firmaron las cláusulas que condenaron a la nación a unos contratos leoninos y acabaron con Telecom. No puede haber control en la medida en que todos ellos, los que deberían ser castigados, son los que están controlando. Pongamos las cosas sobre el tintero, señora ministra. Usted sabe que la Contraloría Vieja, en relación al contrato de Nortel, dijo: no puede pagarse a Nortel ni un peso más, al contrario, se le tiene que pagar a Telecom por parte de Nortel 60.000 millones de pesos. Dijo la Contraloría, después de un examen sobre la contabilidad del contrato de riesgo compartido con Nortel. Sin embargo, el Tribunal de Arbitramiento dijo: no, señores, la Contraloría no tiene razón, hay que pagarle a Nortel 150.000 millones. ¿Cuál fue la posición del gobierno? La suya, ministra, en ese debate, en ese conflicto sobre el interés general. Usted, ministra, dijo: no le creo a la Contraloría, voy a contratar una firma, y contrató a Porfivalle y abogados Osorios, etcétera, en unión temporal. Y esa firma dijo: Nortel. Tiene el uso de la palabra el representante Juan Hurtado. Se prepara el senador Jorge Robledo. A ver, yo voy a demostrar aquí que la liquidación de Telecom ha sido un crimen contra el patrimonio nacional, pero voy a demostrar además que lo que intentan es consumar un crimen perfecto. En 1992 esa era una empresa de excelentes calidades de todos los órdenes, tenía un gran cubrimiento de los mejores del mundo en términos relativos, tenía altos niveles de tecnología y le hacía inmensas transferencias de sus utilidades al gobierno nacional, al lado de Ecopetrol, las más grandes de la historia del país. Y los trabajadores de ese entonces ganaban más, pienso yo, en términos reales, de lo que ganaban los trabajadores del momento de la liquidación. Luego la empresa era capaz de pagar los salarios que en ese momento se pagaban y las prestaciones que a uno les parecen altas, pero que yo pienso que eran las razonables en una rama de la tecnología como es. Segundo, el doctor Luis Mauricio Cuervo, director del CIDER de la Universidad de los Andes, o sea, una fuente insospechada, en texto que tengo aquí, explica que la globalización ha llevado a las naciones industrializadas de Occidente a abrir nuevas ramas de acumulación de capital: telecomunicaciones, energía y servicios urbanos, agua, recolección y tratamiento de basuras especialmente. Es decir, la privatización tiene origen en los apetitos de ganancia del gran capital transnacional que salió por el mundo a la casa de buscar nuevas utilidades que no podía obtener en sus países. Esta política fue confirmada por el Fondo Monetario Internacional e impuesta a estos países sometidos a la órbita imperial, como todos sabemos. En 1992, la administración de César Gaviria Trujillo, sin preguntarle a nadie, un buen día paga un aviso en la prensa extranjera poniendo en venta a Telecom, que era, repito, la empresa que más utilidades le transfería al Estado colombiano. Los trabajadores en ese momento y las trabajadoras, doctor Juan Hurtado Cano, se jugaron el pellejo y en una actitud patriótica y en un paro que los colombianos debemos agradecer, salvaron ese patrimonio nacional e impidieron la privatización de la empresa. Pero la conspiración seguía, entonces vienen años, muchos años dedicados a garantizar que la privatización que no pudo hacer Gaviria se consumara mediante otros mecanismos. Primera medida: crear el oligopolio de la telefonía celular, excluyendo a Telecom de ese negocio, telefonía celular, en los monopolios transnacionales, que por supuesto le quitó mercado a Telecom y empezó a debilitarle sus finanzas. Después tomaron la decisión de empezar a bajar las tarifas de la larga distancia internacional, que eran altas, era el gran negocio de Telecom, y que subsidiaban las bajísimas tarifas de la telefonía local, que eran las más bajas del mundo en Colombia. Lo pusieron a operar al revés, bajaron las tarifas internacionales, subieron las locales, es decir, Robin Hood, pero al revés.
Ustedes se acuerdan que Robin Hood le robaba a los ricos para darle a los pobres, y aquí lo voltearon, ahora le roban a los pobres para darle a los ricos del capital extranjero, que son los de las grandes llamadas internacionales. Después, en 1997, el gobierno empieza a cocinar la entrada de dos nuevos competidores en larga distancia nacional e internacional, y Eduardo Sarmiento Palacios, que es el mejor economista que tiene este país, sobre todo porque no vende su inteligencia al mejor postor, advirtió en libro publicado que si se hacía lo que quería hacer el gobierno de meter dos competidores nuevos, iba a suceder que esos competidores iban a pagar 300 millones de dólares por entrar al mercado por una sola vez, y que Ecopetrol iba a perder 200 millones de dólares al año. Perdón, Telecom iba a perder 200 millones de dólares al año, y advirtió que eso quebraría a la empresa. Y dijo más: las pensiones son un no problema, porque demostró de manera estadística que esas pensiones Telecom, si no le metían los competidores, podía pagar esas pensiones. Caen entonces los ingresos de Telecom. La estadística es diciente. De larga distancia nacional, Telecom ha perdido el 36% del mercado. En larga distancia internacional ha perdido el 67% del mercado. Es decir, la conspiración va funcionando, están quebrando a la empresa, y el cuadro lo completa, el puntillazo lo da el negociado de los joint venture, que ya se ha señalado aquí hasta la saciedad. Un negocio que le ofrecieron las transnacionales a Telecom, en que le entregaban 1.800.000 líneas sin tener que poner un solo peso, terminó convertido en un negocio en el que apenas le entregaron 1.200.000 y puede terminar poniendo entre 1.000 y 2.000 millones de dólares en el más escandaloso negociado que registra la historia de Colombia. Negociado en el que estuvo vinculado de una u otra manera a Planeación Nacional, el señor Armando Montenegro Trujillo, que para poder orquestar el negociado de base científica supuso o permitió que se supusieran desde Planeación Nacional que todos los cálculos de ese contrato de joint venture se iban a hacer por encima del promedio histórico. Termino, señor presidente, señalando, y espero que me conceda pues en aras de la hospitalidad, que soy un senador y no soy un representante y no me voy a alargar, señalando que a Telecom le hace un daño gravísimo a sus finanzas también el hecho de que tenga el 78% de sus líneas en estratos 1, 2, 3 y 42% de esos en rurales, donde por supuesto el negocio no puede funcionar. Los joint venture le produjeron el año pasado, de las pérdidas totales de 470.000, joint venture le produce 408.000 millones de pesos de pérdida. Luego no son los salarios de los trabajadores los causantes de la crisis. Finalmente, y aquí es donde el crimen intenta volverse perfecto, y es que han creado de una manera maliciosa y tramposa con la Sonido para el senador. hechos, los medios de comunicación han echado la especie a rodar de que son los trabajadores los culpables de lo sucedido. Por eso lo llamo crimen perfecto. El crimen de la privatización, y se vuelve perfecto cuando consiguen un chivo expiatorio a quien responsabilizar de lo sucedido. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el representante Omar Vaquero, y se prepara el representante Roberto Quintero. Gracias, señor presidente. Señora ministra, señor presidente de Telecom y señor gerente liquidador. Yo sí creo que en este debate, como ya lo han enunciado algunos compañeros, yo siquiera no fui su alumno, porque con afirmaciones como que la de sospecha e indicios son lo mismo, será para los desmanes que puede cometer la fuerza pública, que en determinado momento escuchan sus afirmaciones jurídicas, ministro. Excúseme que sea tan vehemente, pero es que no admito ni que usted ni nadie me digan mentiroso. Y si usted quiere, digamos, inspección judicial para verificar las cintas. Oigan testimonio a Jesús Ignacio García, que lo rectificó ese día, o pregúntele ahora mismo al doctor Ovidio Claros si Germán Navas Taguero está mintiendo. Ministro, revise a veces sus conocimientos jurídicos, porque hubo más de 4 imprecisiones en materia penal cuando estaba usted hablando, pero no es mi oportunidad de decirlas, se las podré mandar de pronto en privado. Gracias. tiene la palabra el representante Rocío Arias. Y corta, presidente. Si es que hay un problema que es subliminal, lo acaba de expresar la representante. Ella sintió que alguien le iba a decir que era defensora de las autodefensas. Nadie, porque ataca a la guerrilla. O al revés, fíjese usted, cualquiera que ataque a la autodefensa subliminalmente entonces dice es de la guerrilla.